Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de las Cortes y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y amén. Muy bien, continuamos entonces con nuestra serie de predicación basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Testigos hasta los confines de la tierra es el título de la serie, y hoy continuamos con el tema recursos para ser testigos de Cristo. Ahora, hemos dicho de un inicio que el Señor nos manda a ser testigos. El Señor lo dice en Lucas 24:48, le dice a los testigos, y cuando Él resucita, le dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos, así como nosotros, somos testigos. Y le hemos venido repitiendo que el testigo tenía que hablar, contar aquello que ha visto, aquello que ha oído, aquello que ha experimentado. Y los apóstoles eran los testigos oculares. Pero lo hemos dicho ya. ¿Cómo eran esos testigos al inicio? ¿Os acordáis? ¿Cómo eran esos testigos? Los discípulos de Jesús al comienzo tenían una fe muy débil. Lo hemos dicho que cuando estaba el Señor Jesús con ellos en la barca y había una tormenta, el Señor Jesús le dijo en Mateo 8:26, hombres de poca fe. El Señor Jesús le dijo a ellos, hombres de poca fe. Porque la fe de los discípulos era muy débil, era débil. En otro momento también nos damos cuenta que la vida de oración de ellos era pobre. Cuando va al Getsemaní a orar y lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice Mateo 26:40-41, el Señor le dice a ellos, y sobre todo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar conmigo una hora? ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos, no velaron con el Señor. Pues su fe era débil, su vida de oración era pobre. Los señores o los discípulos no fueron muy leales para con Jesucristo, para con su Señor. Porque como sabemos, cuando apresaron al Señor Jesús, ¿qué hicieron ellos? Huyeron, lo abandonaron. En Mateo 26:56, los discípulos le abandonaron y huyeron. Es más, sabemos que Pedro le negó 3 veces. No eran muy leales con su Señor. También hemos dicho que los discípulos eran temerosos, porque después que crucificaron a Jesús, ellos estaban escondidos, cerraban la puerta en el lugar donde estaban reunidos con llave. Juan 20:19 dice que estaban cerradas las puertas donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Entonces, tenían miedo. Eran hombres de poca fe, faltos en la oración, no eran leales. Pero luego vemos que estos hombres hicieron un impacto tremendo en este mundo. La Biblia dice en Hechos 17:6, refiriéndose a ellos, le decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y nos preguntábamos, ¿os acordáis? Nos preguntábamos cómo estos hombres se convirtieron en testigos fieles que impactaron el mundo. Porque si tuviéramos aquí a esos expertos, esos gurús en liderazgo, ellos, ¿de qué dirían? Ninguno de ellos pueden ser un líder. Pero vemos cómo ellos se convirtieron en grandes hombres de Dios que impactaron con el Evangelio. ¿Cómo fue? ¿Qué recursos les dio el Señor? Y vimos que el Señor Jesús le dio recursos.
Vimos que Dios, el Señor Jesucristo, en primer lugar les dio el mensaje. ¿Os acordáis? El mensaje. Estoy repitiendo un poquito para recordar. Y aquellos también que hoy están con nosotros puedan también saber dónde nos hemos quedado. Primero le dio el mensaje. Dice Hechos capítulo 1, del 1 al 3. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesús, desde que resucitó, estuvo con ellos, ¿cuántos días? 40 días, hablándoles acerca del reino. Ya les había hablado del reino, ya les había hablado de también, nuestro Señor Jesús predicaba el evangelio del reino, Él mismo representaba el reino. Ahora, pastor, ¿qué es el evangelio? Permíteme resumirte el evangelio de una manera como lo hace Lucas, justamente en Hechos 1:1. Él dice, el primer relato que escribí, ¿cuál fue el primer relato que escribió Lucas? El Evangelio de Lucas. Ese fue el primer relato. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo y enseñó. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. El Evangelio es el mensaje de salvación que se centra en Jesús y que nos lleva a arrepentirnos. Ese es el Evangelio. Por eso decimos que el Evangelio tiene un mensaje cristocéntrico. Por eso decimos que el Evangelio es el recurso que Dios nos ha dado, porque el Evangelio produce perdón de pecados. El mensaje de Jesús produce perdón de pecados. El Evangelio es el único mensaje que transforma vidas, mi amado hermano, mi amigo. El Evangelio solamente es lo que tenemos que predicar. Pero a veces los hombres, ¿qué hacemos? A la leche le echamos mucho ¿qué? Mucha agua. ¿Y qué pasa con la leche si le echas mucha agua? Se hace agua, se adultera, ya no es leche. Ya no es leche. A veces al Evangelio le añadimos cosas. Porque queremos que no sea muy duro, entre comillas. Pero no, mi amado hermano. Tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio transforma vida. Y el Evangelio es lo que el Espíritu Santo utiliza para producir el nuevo nacimiento. La Biblia nos dice, Hechos 13:38, predicaban y decían así: por tanto, hermanos, sabed de que por medio de Jesús se os anuncia. ¿Qué se os anuncia? El perdón de pecados. El Evangelio transforma, el Evangelio produce perdón de pecados. El Evangelio, el Espíritu Santo lo utiliza para experimentar el nuevo nacimiento. Porque si no experimentamos el nuevo nacimiento, no entramos al reino de los cielos. Pedro dice lo siguiente en 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 y 25. Siendo renacidos el nuevo nacimiento espiritual, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es, el Evangelio es lo que transforma nuestras vidas. Lo que utiliza el Espíritu Santo para llevarnos al nuevo nacimiento es el Evangelio. Por tanto, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ser fieles al Evangelio. Mi amado hermano, escuchadme, tenemos que ser fieles al Evangelio, a la palabra de Dios. Hoy estamos en un tiempo que muchas veces algunas iglesias comienzan a hablar de temas humanos, sociológicos, psicológicos. Pero eso te puede animar y te puede estimular, hasta emocionar.
Pero lo único que transforma la vida es el Evangelio y tenemos que ser fieles al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Así que predica el Evangelio, mi amado hermano. No tengas temor. No tengas temor de predicar el Evangelio. Predícalo. El Evangelio tocará corazones, transformará vidas. Pero el Evangelio no solamente tenemos que predicarlo, sino también hemos dicho que tenemos que vivirlo. Lo predicamos y también tenemos que vivirlo, porque nuestra vida es el ejemplo de lo que predicamos. Tito capítulo 2, versículos 7, 8 y 10 dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí está. ¿Quién tiene que ser ejemplo? Nosotros. Mi amado hermano, si predicamos, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. ¿Qué más dice? En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario? El enemigo, Satanás. Y no tenga nada malo que decir de vosotros, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Las mujeres entienden esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se entienden o no se entienden? Cuando se ponen sus pendientes, ¿para qué se ponen los pendientes? Porque quiero tener un hueco, pastor, en mi oreja. Quiero hacerme un hueco. ¿Para qué se pone un pendiente? Para adornar la hermosura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Amén? Nuestra conducta adorna la doctrina del Señor. Entonces, cuando predicamos, nuestra vida muestra lo que predicamos. Claro, pastor, pero pastor, a veces nos dicen y no somos perfectos. Claro, ya, no somos perfectos, pero tenemos que también mantener nuestra comunión con el Señor y con el prójimo. Con el Señor, dice la palabra de Dios, que si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tienes que renovar tu comunión. Por ejemplo, aunque este tema ya lo hemos tocado, pero permitidme poner un ejemplo para que nunca lo olvidéis. ¿Los matrimonios se pelean? ¿Los esposos se pelean? No, pastor, ¿cómo va a pelearse? Los solteros dicen, no, ¿cómo pastor? Entonces, no se pelean. Esposo, si se pelean, ¿uno qué hace? ¿Qué hace? Duermo de costado, pastor. De espalda. Pido perdón. Y cuando pido perdón, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No me estoy refiriendo a esas cosas, hermano. Se renueva la comunión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se renueva la comunión. Dios es nuestro Padre Celestial. Él quiere que vivamos agradándole, honrándole. Pero Él sabe de nuestras imperfecciones. Él sabe. Él ya sabe aún el pecado que has hecho. Porque a Él no le sorprende, Él ya lo sabe. Pero ¿qué quiere Él? ¿Qué quiere Él? Que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos. Entonces, yo no quiero que Jessica me deje de hablar. Entonces, ¿qué hago? Le pido perdón. Jessica, perdóname. Entonces, renuevo mi comunión con ella. Dios no quiere que nuestra comunión se rompa. Entonces, tenemos que venir arrepentidos a Él. Y cuando uno comprende verdaderamente que en la cruz Cristo pagó nuestros pecados, entonces uno se duele. Ay, ¿cómo le fallé a Dios? ¿Cómo he fallado? Uno se duele y se arrepiente. Cuando verdaderamente entendemos la cruz de Cristo, nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, renovamos nuestra comunión con Dios.
y podemos seguir predicando el Evangelio, porque sabemos que el mensaje del Evangelio también nos está transformando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos predicando el Evangelio y adornemos con nuestra vida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos, también vimos que, ¿qué fue lo segundo? ¿Qué fue lo segundo que nos dio Dios, Jesucristo? Le dio en primer lugar ya el mensaje, el Evangelio. En segundo lugar, su presencia. Así es. El Señor Jesús le dio su presencia. Dice Hechos 1:3, a quienes también el Señor Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo estuvo con ellos como 40 días, apareciéndole varias veces. También lo hemos visto, que esto les animó. Ellos habían estado con Jesús antes de su crucifixión, habían caminado con Él, habían comido, habían bebido, pero ahora también, con Cristo resucitado, también estuvieron con Él, comiendo, bebiendo, hablando, y Jesús enseñándoles. Esto fue importante para ellos, porque verdaderamente la resurrección de Jesús, lo hemos dicho, fue la prueba de que Jesucristo era Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Entonces su presencia era evidente, entonces por eso que ellos daban su vida. Porque sabían que Cristo había resucitado. Y cuando alguien decía, no, no es cierto, sí es cierto, ellos habían caminado con Él. Pero ahora su presencia de Cristo está en nuestra vida también. Cristo es real. ¿Cuántos dicen amén? Él es real, por eso que predicamos de Cristo. Por eso que hoy vienes a adorar a Cristo, porque Cristo es real. El mundo podrá gritar que Dios está muerto, pero no, nosotros sabemos que vive y que vive por toda la eternidad. Su presencia nos acompaña. Predicamos de un Cristo vivo y no de un Cristo muerto. Tercero, le dio el poder de lo alto. El poder de lo alto. Le dio el mensaje, les dio su presencia. Y también les dio el poder de lo alto. Porque el hecho de que tengamos el mensaje correcto es incompleto. Necesitamos el poder para predicarlo. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Continúa diciendo el pasaje. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Jesús ya les había hablado de la promesa del Padre. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Había la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa venía de Dios. Ya lo hemos dicho que en el Antiguo Testamento Dios había prometido la presencia constante del Espíritu Santo. El propio Juan el Bautista declara ello cuando ve a Jesús, Mateo 3:11. Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el Antiguo Testamento, en el profeta Joel, Ezequiel, Zacarías, Isaías, hablan del Espíritu Santo. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y Jesús eso enseñó a sus discípulos. En Juan 4:16-17, Jesús le dice a ellos, entre otros pasajes más que hemos visto, estoy solamente mencionando los principales. Y yo rogaré al Padre, le dijo el Señor Jesús, y os dará otro consolador. ¿Qué significaba otro? ¿Os acordáis? Este término otro en griego, aios, significa alguien de su misma naturaleza. Otro consolador. ¿Qué significaba consolador? Ayudador. El que está al lado para ayudar, para defender. El término que también se utilizaba para ese tiempo para los abogados que defendían. Entonces Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo?
para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya explicamos que ellos habían sido ministrados con el Espíritu Santo, pero luego de Pentecostés estuvo para siempre con ellos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu se manifestaba, pero luego retornaba al Padre. Pero ahora en esta dispensación, en este tiempo, el Espíritu Santo está para siempre, para siempre, para siempre. Jesús también dijo en otro momento, en Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús tenía que ser crucificado, resucitar y ser glorificado e ir a la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Era importante, porque la labor de transformación, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. No eres tú ni yo, mi amado hermano. Cuando predicamos no eres tú el que está convenciendo. Estamos predicando y es el Espíritu Santo que transforma la vida, que produce el nuevo nacimiento. Amén. Esto lo vimos, ya lo hemos visto. Y recuerda lo que te dije, amada esposa. ¿Te acuerdas lo que te dije, amada esposa, en este punto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas, esposa? ¿Quién transforma a tu esposo? El Espíritu Santo, no eres tú. A veces la esposa quiere transformar a su esposo. ¿Por qué no entiendes? No, tú no transformas. Tú tienes que predicarle. Es el Espíritu Santo que va a transformar su vida. Y cuando prediques a alguien, hermano, tú no digas, ya, conviértete. A veces de buena gente somos, ¿no? Que si queremos, ya, levanta la mano, conviértete. No, es el Espíritu Santo. Bueno, cuando mi madre me predicaba, mi madre me llevaba a la iglesia. Y la verdad es que cuando mi madre me llevaba, yo estaba ya yendo casi en los malos pasos en el mundo. Entonces un día antes estaba en una fiesta. Entonces el domingo en la mañana, ¿qué tenía? Sueño. Entonces mi mamá me llevaba a la iglesia, yo me sentaba y me dormía. Entonces mi madre decía, espérate, escucha el mensaje. Espérate, escucha el mensaje. Y después ya el pastor hacía el llamado de arrepentimiento. ¡Conviértete! Entonces, porque a veces así queremos de buena intención, pero recuerda, ¿quién es el que transforma nuestro corazón? El Espíritu Santo. Tú predica el Evangelio, sé fiel al Evangelio. Deja que Dios, a través de su Espíritu, haga su obra. ¿Cuál es la obra que él hace? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dios dijo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso es la obra del Espíritu Santo. Por tanto, mi amado hermano, para hacer la obra de Dios, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Un mensaje correcto sin el Espíritu Santo no transforma, no cambia. Se necesita el poder de lo alto, el Espíritu Santo que hemos recibido cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús. Eso el Señor Jesús le estaba explicando, pero los discípulos a veces se desviaban del tema. Ellos tenían que entender que tenían que permanecer en Jerusalén. Ellos tenían que entender que tenían que permanecer esperando.
la promesa. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que ellos luego comenzaron dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, Jesús está hablando de que tienen que esperar al Espíritu Santo, lo que les he hablado, pero ellos están pensando en el reino terrenal. La promesa de la restauración de Israel. Y el Señor le dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, eso no les interesa, no se preocupen en ello, no se preocupen por el reino terrenal, por el reino físico. Ya hemos explicado que el reino de Dios se divide son dos periodos. El reino espiritual, que es cuando Cristo extiende su reino en nuestros corazones. Por eso decimos que cuando predicamos el Evangelio, cuando alguien se arrepiente, estamos extendiendo el reino de Dios. Pero también hay un reino físico que se va a cumplir en la tierra, un reinado terrenal que nos habla Apocalipsis capítulo 20. Entonces Cristo va a venir a reinar en la tierra. Entonces ellos estaban preocupados por este reinado, que Cristo iba a reinar acá en la tierra de Israel. Entonces estaban pensando en el poder político. ¿Ya cuándo vas a reinar y cuándo te dé ese poder político? Pero en vez que ellos se preocupen en el poder político, el Señor Jesús le dice, pero recibiréis poder. Preocúpense del poder espiritual, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando venga sobre vos, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra o hasta los confines de la tierra, como dice las Américas. Entonces, hasta lo último de la tierra, hasta el final. Entonces, vosotros no os preocupéis en el poder político. Van a recibir poder espiritual. Los apóstoles recibieron ese poder en Pentecostés. Y hemos dicho que esa palabra poder viene del griego dunamis. Y de ahí procede la palabra, ¿se acordáis? Dinamita. Y ese es el Evangelio, es como una dinamita que produce una explosión en el corazón que nos transforma. Ese es el poder que hemos recibido. Ese es el poder que hemos recibido. Y ese es el poder también que recibían los apóstoles. Ahora, permítame volver a repetir el paréntesis que dije aquí. Esto ocurrió, esta manera de bautismo en el Espíritu Santo ocurrió para los apóstoles. Es un hecho puntual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya recibimos a Jesús, en ese momento viene el Espíritu Santo a nosotros. Nos bautiza en un solo cuerpo, dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, bautizados, hemos sido ingresados, somos parte del cuerpo de Cristo cuando entregamos nuestra vida a Jesús. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón, produce el nuevo nacimiento, somos parte de Cristo. Eso lo produce el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, cuando nos arrepentimos ante Jesús nuestro Señor. ¿Por qué en los apóstoles fue distinto? Ya lo expliqué. Porque todavía estaban en otra etapa, en la etapa en que el Espíritu Santo venía y se iba en el Antiguo Testamento. Pero desde Pentecostés el Espíritu Santo vino para siempre, para morar en el corazón de cada creyente, para morar en la iglesia del Señor. Amén. Por eso también Pablo decía en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Romanos 8:9. Es decir, el Espíritu nos hace parte de Dios, parte de la familia cristiana. Lo explico en algún momento, cuando el Espíritu Santo viene, nos bautiza, nos hace parte de la familia universal. Somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, con todos los hijos que han nacido en todas las épocas, en todos los países, en todo el mundo. Entonces el Espíritu Santo nos bautiza y nos hace parte de la iglesia universal. Pero cuando nos bautizamos en agua, en una iglesia,
Eso nos hace parte de la familia local. De la familia local. Es como, por ejemplo, para poner una ilustración. Cuando tú has nacido en este mundo, entonces tú eres parte de la raza humana, ¿verdad? Tú has nacido y eres parte de la raza humana. Entonces te vieron, eres humano. ¿Así te vieron? Dije, no, te vieron, eres humano. Pero cuando te pusieron tus apellidos, tu nombre y tus apellidos, ¿eres parte de qué? De una familia. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, el Espíritu Santo te hace parte de la familia o de la iglesia universal. Pero cuando te bautizas en agua, en obediencia a Jesucristo, entonces eres parte de una iglesia local. Es tu apellido, es como tu apellido. Eres parte de una iglesia local. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso que la Biblia nos manda que debemos ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, una vida limpia es una vida llena del Espíritu. Por eso dice Efesios 5:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos. El pecado contrista. Tenemos que vivir llenos del Espíritu para predicar el Evangelio. Si queremos ser instrumentos de transformación, entonces tenemos que predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Eso hizo nuestro Señor Jesús. Miren, nuestro Señor Jesús mismo. Él fue lleno del Espíritu. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo se caracteriza por una vida llena del Espíritu. El apóstol Pablo también no se basó en habilidades naturales, no se basó en su propia sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:4 dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El propio apóstol Pablo también. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, los discípulos llenos del Espíritu Santo predicaron, transformaron esta sociedad. Solamente que hoy día a veces la iglesia quiere hacerlo en sus fuerzas, pero en nuestras fuerzas no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo debemos predicar la palabra de Dios. Esto fue todo lo que hemos hablado, es un repaso. El Señor Jesús le dio, en primer lugar, su mensaje. Segundo, su presencia. Tercero, su poder de lo alto, el poder de lo alto. Tercero, ¿qué más? ¿Qué otro recurso le dio el Señor? Vamos a ver los dos últimos recursos. Les dio una misión. Una misión. Una vez más, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ya lo hemos visto, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Esta es la misión, el objetivo que Dios le dio a la iglesia, que deben ser sus testigos en todo lugar, hasta los confines de la tierra. Y ya lo hemos dicho, ¿quién es un testigo? Alguien que cuenta lo que ha y lo que ha también sentido. Cuenta su experiencia. Por eso que, mi amado hermano, todos podemos predicar. Pastor, yo soy muy nuevo. No, mi amado hermano, tú puedes predicar, tú puedes contar lo que ya has visto, lo que has escuchado y tu experiencia de haber entregado tu vida a Jesús. Como el ciego Bartimeo, que cuando fue sanado, le dijeron, ¿cómo que te has sanado? Cuéntanos qué. Y él dice, yo no lo sé. Solo sé que una vez fui ciego y que ahora veo la luz.
Él cuenta su propia experiencia. Y eso debemos contar. Lo que has aprendido, cuéntalo. Eso es un testigo. No te enmudezcas, mi hermano, mi amigo, sino habla de tu Jesús. Habla de tu Cristo. Habla de tu Salvador. Eso demuestra que lo amas. Cuando cantamos hoy día, ¿no? Quiero amarte como tú me amas. Digo, ¿cuánto me falta amar más a Jesús? Y si amamos a Jesús, entonces hablamos de nuestro Jesús. Hay mamás que aman mucho a sus hijos, ¿verdad? Hay mamás. ¿Y cómo te das cuenta? Te cuento de mi hijo. Mi hijo ya camina. Tiene 5 años y ya camina. Una maravilla. Y uno habla, ¿no? Tenemos que hablar de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Eso es un testigo. ¿Qué has hecho este domingo? He venido a alabar a mi Salvador, a mi Jesús, a mi Jesús. Como diría 1 Juan 1, versículo 1 al 3, lo que era desde el principio, dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, refiriéndose a Jesús, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es un testigo. Eso es un testigo. Eso tenemos que hablar. Mi amado hermano, habla de tu Cristo. No te quedes callado. Invita a tu iglesia. Habla de Jesús. Habla de tu Señor. Habla de tu Salvador. Es interesante con respecto a testigo, la palabra griega de testigo es mártur. Mártur. Y esta palabra mártur se utilizaba mucho para el testigo judicial, aquel que iba a un juicio y tenía que ser testigo y tenía que declarar. Y esta palabra mártur se convirtió en la palabra mártir. ¿Y sabes por qué? Porque los primeros cristianos fueron mártires. Daban sus vidas por ser testigos fieles de Jesucristo. Los primeros cristianos fueron esos martureos, testigos, y fueron también mártires. Porque los cristianos eran torturados y asesinados. Y cuando los cristianos eran torturados y asesinados por no renunciar a su fe, entonces su muerte se convertía en el testimonio supremo de la obra salvadora de Jesucristo. Tertuliano, un teólogo del siglo II, dijo así. Él dijo que la sangre de los testigos de Jesús se convirtió en la semilla de la iglesia. Sí, su sangre fue la semilla y así nació la iglesia, creció la iglesia. Porque cuando los cristianos morían en las arenas del circo romano, esa muerte era un testimonio efectivo del amor y fidelidad a su Cristo. Hoy no tenemos que morir en un circo romano. Pero tenemos que seguir siendo fieles testigos. Fieles testigos. Hoy cuando hay más libertad, de pronto hay más ausencia de testigos. Pero nosotros como iglesia, mi amado hermano, tenemos que ser fieles testigos, martureros, testigos. Y como he dicho hace un momento, el testimonio se evidencia con nuestra vida de fe. A veces no testificamos porque de pronto nuestra vida de fe no va con el mensaje que predicamos. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Cómo te llevas con tu vecina? Con tu vecino. Ay, mi vecina me echa la tierra, yo también se la echo. Pues no vas a predicarle, porque ¿cómo te estás llevando con él?
Entonces nuestro testimonio tiene que ir con nuestro mensaje. Testigos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 dice: santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Santificarlo en nuestras vidas. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué tenemos que estar? Preparados. Por eso que estudiamos también la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios porque nos alimenta, nos transforma, pero también para estar preparados. Mi hermano, estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. A veces presentamos defensa, pero ¿con qué? Con amargadumbre. No, con mansedumbre. Una vez un hermano me dice: pastor, le he predicado a este hombre. Y ya le dije, casi nos peleamos. Con mansedumbre. Tenemos que estar preparados con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que presentar defensa. De ahí que tenemos que prepararnos. Por eso es que a veces no predicamos. Porque si me preguntan más, no sé qué voy a decir. Ahora, tampoco lo sabemos todo, pero tenemos que prepararnos. Volvamos a Hechos 1:8. El Señor Jesús dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, martureos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pregunto, ¿hasta dónde es el alcance de nuestra misión como testigos? ¿Hasta dónde? La escor nada más. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ahora, vayamos un momento a Hechos 1:8. Cuando dice la Biblia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, es una preposición en el griego, que en el castellano se traduce como en, y a veces también como y. Y lo que ocurre es que en el castellano puede dar la imagen de secuencia. Como que en el castellano podría interpretarse que predique en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Pero esta preposición no tiene esa idea de secuencia. La idea es a la misma vez. Tiene la idea más bien de simultaneidad. La forma de predicar tiene que ser simultánea. Es decir, tenemos que ser testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y tanto también hasta los confines de la tierra. Entonces, la gramática nos lleva a pensar que tiene que ser a la misma vez. Pero escuchadme, esta idea de a la misma vez no surge solamente de la gramática de este pasaje, sino también del análisis del cumplimiento de la gran comisión. Porque los apóstoles predicaron en Jerusalén, los discípulos luego siguieron predicando en Judea, en Samaria y se fueron hasta lo último. En ese tiempo lo último era Roma, pero también ¿qué era lo último? España. Cuando leemos Romanos, Pablo decía, voy a ir a Roma y luego me voy a España a predicar. Para algunos, Pablo llegó hasta España. Algunos historiadores dicen que llegó hasta España a predicar. No sabemos con exactitud, pero era simultáneo. Porque no esperaron que terminar de evangelizar Jerusalén para ir recién a Judea. Y no esperaron evangelizar toda Judea hasta luego ya Samaria. Y no esperaron terminar en Samaria para ir hasta todos los lugares que fue el apóstol Pablo. No, era simultáneo. Simultáneo. Esa es la labor de la iglesia. Esa es tu labor y mi labor.
Por eso que hacemos misiones. Y por eso que también hemos comenzado este año a apoyar labores misioneras económicamente. Hasta el año pasado oramos por esos lugares, pero ya nos estamos comprometiendo a apoyar también, porque de pronto tú y yo no podemos ir, pero sí podemos sostener la cuerda del envío, porque va alguien representando a la iglesia en esos lugares poco accesibles al evangelio, donde hasta hoy matan o persiguen, pero nosotros sostenemos la cuerda. Porque ya lo explicaba, el misionero es como alguien que baja un pozo de necesidad y los que lo envían son con la soga que lo sostienen ahí. No está solo, está acompañado. Y nuestros cultos de oraciones también estamos dedicando a orar justamente por misiones. Dedicamos todo un mes y más de un mes hablando de misiones. Y este mes de abril, no olvidéis que también estamos levantando una ofrenda misionera todo el mes de abril. ¿Por qué? Porque nuestra labor es, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, en forma simultánea. En forma simultánea. Y quién sabe, amados hermanos, estamos orando, de pronto Dios levanta acá un misionero o una misionera. Gloria al Señor, que Dios levante aquí un misionero o una misionera. ¿Y qué hacemos con ese misionero y esa misionera? ¿Lo encadenamos aquí? ¿Qué hacemos? Lo enviamos. ¿Y qué necesitamos para enviarlo? ¿Qué necesitamos? Ofrendar para sostenerlo, porque ese misionero tendrá que dejar su trabajo para irse a ese lugar. Y lo sostenemos en oración y también con nuestras ofrendas. Esa es nuestra labor. Ir hasta lo último de la tierra en forma simultánea. Tenemos que seguir predicando aquí en la Escor, en Barcelona. Pero tenemos que también ir hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es nuestra misión. No lo olvides, es nuestra misión. No solamente la Escor, sino hasta los confines de la tierra. Testigos hasta los confines de la tierra. Y por último, quinto, nuestro Señor Jesús le dio motivación. Miren lo que dice los siguientes versículos del 9 al 11. Dice, después de haber dicho estas cosas, el Señor Jesús fue elevado mientras ellos miraban. Una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. ¿Eso qué es? Una tremenda motivación, porque ellos tenían que predicar y ser testigos hasta que Cristo venga. Era la promesa que Cristo venía, fue repetida. Ellos tenían que ser testigos hasta los confines de la tierra, sabiendo que Cristo iba a venir por segunda vez. Y esa es nuestra motivación. Tenemos que predicar la palabra, Cristo viene. Claro, primero ellos estaban pensando en un reino terrenal, que va a ocurrir, ya hemos dicho, que va a ocurrir cuando venga Cristo por segunda vez. Pero ese no era ahora su prioridad. Luego estaban mirando al cielo. Ellos le dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Te imaginas, no? Cuando viene un familiar querido, viene a visitarte, tu madre, tu padre, alguien que tú quieres. Y luego se va, tú lo acompañas hasta el aeropuerto, ¿verdad? Y luego ves que ya se está yendo. Ellos estaban poniendo su mirada en el cielo. Pero los ángeles que se presentaron, llamaron de galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Vosotros os debéis concentrar en lo que el Señor Jesús les dijo. ¿En qué tenemos que concentrarnos?
en ser testigos, en predicar de Jesús. Porque tal cual han visto a Cristo irse, a Jesús irse, también así regresará. Pero mientras tanto, tienen que cumplir la misión. Habían dos errores que pueden saltar a la vista. Primero, el pensar en el poder político. Ellos recibían poder espiritual. Pero lo segundo es estar mirando al cielo, sin entender que nuestra responsabilidad terrenal es predicar de Jesús. Y así nos vamos preparando para lo celestial. Ellos tenían que entender que Jesús iba a retornar, iba a regresar, y por eso tenían que predicar. Y por eso tenemos que predicar tú y yo, mi amado hermano. Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y Cristo se fue de esa manera para que ellos entiendan, porque ya Jesús se le había aparecido varias veces, pero esta vez era ya que iba a ascender para luego volver hasta su segunda venida. Por eso que lo ven de esa manera. Porque otras veces ya Jesús había ido al Padre, había retornado, había ido y venido dentro de esos 40 días. Pero en esta oportunidad ellos lo estaban viendo, que una nube lo recibe. La nube en el Antiguo Testamento también representaba la presencia de Dios y se va, lo oculta, se va. Y ellos tenían que entender que ya Jesús ascendía al Padre y ya volvería en su segunda venida. Han pasado más de 2000 años. Jesús todavía no ha vuelto, pero Él vendrá. Él vendrá. Y mientras tanto tenemos que estar predicando, hablando de Jesús. Él va a venir. Y esa es nuestra motivación, ser fieles a Él, porque Cristo va a venir. Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y solamente los que han creído en el Cristo vivo, solo aquellos que han tenido una experiencia en Jesús, solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han entregado y han rendido su vida al señorío de Cristo, serán salvos. Tenemos que predicar. Cristo viene pronto por segunda vez. Mi amado hermano, tenemos esos 5 recursos. Tenemos esos 5 recursos. El mensaje, la presencia de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, el poder de lo alto, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Tenemos la misión, ser testigos hasta los confines de la tierra. Y tenemos la motivación. Cristo viene por segunda vez. ¿Y sabes qué más? Cuando venga el Señor Jesús, también su iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo. Y según lo que hayamos hecho, seremos recompensados, premiados. Y habrá, en cierto caso, tristeza de aquellos que no le han servido a su Salvador, a Jesucristo. Mi amado hermano, seamos fieles testigos de Cristo. Hablemos de Cristo. Hablemos de nuestro Salvador. No te calles. Cristo viene por segunda vez. Y oramos para que encuentre una iglesia fiel, fiel a su mensaje, fiel a Él. Cierra tus ojos para terminar orando. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.